Mis amados hermanos, me gustaría que por favor me acompañaran a Mateo. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, nuevamente nos presentamos delante de ti, no por nuestros propios méritos, Señor, sino por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Padre, sabemos que hoy tenemos entrada libremente al trono de tu gracia, Señor, para ser guiados, para ser enseñados, para ser exhortados, animados, Señor, para que tengamos más comunión contigo, Señor. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, tú conoces y nosotros sabemos nuestras insuficiencias, Señor. Más te pedimos que, dice tu palabra, Señor, en Juan, en primera de Juan, Señor, que el perfecto amor quita todo temor, Señor. Tú seas en medio de nosotros, Señor, y tu perfecto amor nos invada, Señor. Señor, guarda mi boca, guarda mi corazón, Señor, guarda mis buenas intenciones, Señor, del corazón, Señor. Quita lo que no es tuyo, Señor, y pon lo tuyo, Señor. A ti la honra, la gloria y el imperio sempiterno, Señor. Amén, Señor. Amén, mis amados hermanos. Entonces, estamos parados en este momento en Nazaret. El Señor estaba... Esto es lo que sucedió, esto pasó en el mar de Galilea, que en sí no es un mar como nosotros conocemos un mar, sino es como un estanque muy grande de agua que hay en Israel. Entonces, este gran espacio que hay de agua en Israel le llamaron Mar de Galilea y es de agua dulce, y de allí es donde el Señor también hizo milagros. Allí mismo fue donde el Señor sacó los grandes muchos peces y todo esto. Mucho del ministerio del Señor Jesús se basó en Galilea y todos estos lugares, cerca al mar de Galilea. Este mar de Galilea es muy extenso, son como 21 kilómetros, es muy grande. Entonces tiene como una forma, pues geográficamente en el mapa se muestra como es como más o menos como un arpa esos que tocan, entonces es como así, más o menos como así. Entonces, en la parte de abajo está Nazaret. Entonces ellos estaban en Nazaret, porque lo sabemos anteriormente, sabemos que el Señor fue a Nazaret y no lo recibieron. Ahí mismo el Señor dice, ahí anteriormente, en un capítulo anterior, el mismo Señor dice, si los hermanos me permiten, yo acá busco, dice el mismo Señor: no hay profeta sin honra,
sino en su propia tierra y en su casa. O sea, como nosotros llamamos, hoy como tenemos ese dicho, que nadie es profeta en su propia tierra. Más o menos eso está diciendo el Señor. Entonces, como no le recibieron, el Señor no puede hacer muchos milagros ahí. No hizo mucho. Y el Señor siempre quiere hacer y hace con los que están dispuestos a Él, con los que están dispuestos al Señor. Cuando hay esa disposición, el Señor la ve y la aprecia y comienza a actuar en las personas. El Señor quiere hacer cosas con nosotros. El mismo Señor fue a Nazaret, pero muchas veces nosotros no tenemos la disposición. No queremos recibir al Señor. Entonces, como no queremos recibir al Señor, el Señor se aparta un poco y va a otro lugar donde lo necesitan. Y vaya cuánta necesidad. Entonces, el mapa más o menos es como, digamos, para que me entiendan, acá está Nazaret, abajo, al sur, y arriba está el lugar donde iban, que se llamaba, un momentico, mis hermanos, el lugar se llamaba, o sea, porque el Señor dice ahí en el versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entonces, veamos esto no tan solo, o sea, lo estamos viendo de un lado geográfico, un lado con contexto, más también veámoslo con una óptica espiritual. Y es que el mismo Señor manda a sus discípulos a que vayan al otro lado de la ribera. ¿Sí? El mismo Señor los manda. Este lugar, donde, o sea, al otro lado, o sea, si estamos abajo, al otro lado de la ribera, o sea, tenían que subir. Tenían que pasar 21 kilómetros para llegar hasta donde era. Y este lugar se llamaba, un momentico, mis hermanos, este lugar se llamaba Capernaum. Eso está en Juan, ¿no? Esto lo que estamos leyendo aparece en Mateo, en Marcos y en Juan. En Lucas no aparece. En Lucas aparece lo que pasa después de esta situación y también en Juan, que ya veré más adelante, vamos a tocarlo con la ayuda del Señor. Entonces ellos tenían que ir a Capernaum. Capernaum queda a este lado, o sea, arriba queda a este lado Capernaum y a este lado Betsaida, geográficamente. Entonces Marcos dice que fueron a Betsaida, que el Señor iba para Betsaida. En Juan dice que iban para, ¿cómo se llama? A Capernaum. Entonces a mí me generó como ¿iban para Betsaida o para Capernaum? ¿Para dónde iban? En sí lo importante del texto es que iban para otro lado, pero en sí ellos se dirigieron fue a Capernaum. ¿Sí? O sea, el lugar donde ellos fueron a Capernaum. ¿Por qué? Porque al final, en el versículo 34 de Mateo, el versículo 14, dice, ahí me adelanto muchísimo, dice, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret, y Genezaret queda en Capernaum. ¿Sí? Entonces ellos fueron a Capernaum. Entonces, el mismo Señor, volviendo a un ámbito espiritual, el mismo Señor mandó a su iglesia, a sus apóstoles, a los que han creído en Él, los mandó en el barco, en la barquita, y que ellos pasaran y subieran al otro lado. Tenían que subir. Sabemos que fue un trayecto muy largo, como ahorita la hermana leyó, que llegaron hasta la cuarta vigilia. Y ahorita vamos a tocar qué son las vigilias de la noche y eso. Entonces, en ese andar, el Señor les dice, vayan. Y Él se quedó con la multitud, despidiéndola. El Señor tiene un reloj exacto para nuestra vida. Él sabe en qué hora nos manda. Él sabe en qué hora vamos a avanzar. Y Él sabe en qué hora Él tiene que intervenir. Él sabe completamente todo. A Él no se le pasa ni un segundo de nuestras vidas. Y es precioso
Porque hay que hacer una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre la cruz y una prueba. Llevar la cruz o tomar la cruz es algo voluntario. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es algo voluntario. Es algo que yo decido o no decido. Entonces, Señor, como hablábamos, de hecho hoy es el último tema de la santificación. Y vemos eso. En las anteriores ocasiones, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es algo voluntario. Una prueba no. Una prueba yo no tomo, viene una circunstancia en mi vida. Yo no tengo control sobre eso. Fue algo que el Señor puso. ¿Sí? No es algo que yo me niegue, sino es algo que estoy viviendo. Entonces el Señor pone pruebas y la prueba y la cruz tienen la misma intención. Y es llevarnos a Cristo, y es llevarnos a Dios. Amén. Amén. Entonces, si los hermanos me permiten, continuamos otro poco. Dice versículo 23 y 24. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí le hace falta algo, y es Marcos. Así que quisiera que los hermanos, por favor, me acompañaran a Marcos. Desde el versículo 46, vamos a leer el 46 y el 47. Dice, y después que hubo despedido, o sea, a la multitud, se fue al monte a orar. Y vamos a poner mucha atención, que es el complemento de lo que acabamos de leer en Mateo. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Sigue el 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, aquí vamos a parar, en esta parte. Entonces, en una ocasión anterior vimos que el monte es lugar de comunión. El monte es lugar de comunión con Dios, es donde Dios se revela, donde Dios se nos es manifestado y donde hay comunión con Dios. Entonces el Señor estaba en el monte, estaba en comunión con Dios, con su Padre. Entonces el Señor estaba en comunión y Él desde el monte, dice Marcos, si los hermanos leyeron conmigo, que Él desde el monte vio. ¿Sí? Él desde el monte, o sea, Él estaba solo en la tierra y Él vio que estaban en el mar, en la mitad del mar. ¿Sí? ¿Sí podemos leer eso, hermanos? Entonces el Señor ve. Mis hermanos, el Señor hoy día está en los cielos. Nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre, sentado en su trono, rodeado de luz, en su trono de gloria. El Señor está allí. Y el Señor, desde su trono, desde su lugar santo, Él nos ve. Él ve desde lejos. Él conoce todas las circunstancias. Él conoce por lo que vamos a pasar. Él ya sabía, Él lo mandó. Él sabía que ellos iban a enfrentarse con ese mar embravecido. Y en eso el Señor ve. Y el Señor estaba solo, pero el Señor ve eso y comienza y va. Al tiempo, voy. El Señor no fue antes. El Señor hubiera podido arrancar con ellos perfectamente. El Señor no lo hizo. El Señor... Ahí vienen circunstancias a nuestras vidas. Cosas que muchas veces no entendemos. Hay cosas que simplemente tenemos como por caprichos. Y el Señor pone esas cosas para que nosotros conozcamos nuestra profunda necesidad de Él.
Usted no tiene control de una tormenta. Ustedes cuando han visto un río, ¿sí? O un mar embravecido, o mucha agua, o en tierra pero un deslizamiento, ¿usted qué puede hacer ahí? Usted no puede hacer absolutamente nada. Así usted llore, grite, patalee, no puede hacer nada. ¿Usted cómo va a controlar el mar? ¿Usted cómo va a controlar una roca de 20 toneladas que viene hacia usted? No. O sea, es un ejemplo. Pero el Señor sí tiene control del mar. Él tiene control de la roca de 20 toneladas que viene. El Señor tiene control de todas las cosas en nuestras vidas. Él es soberano sobre todas las cosas. Amén. Entonces, el Señor los ve y el Señor comienza a caminar. No dice que el Señor se teletransportó, ni nada, no. Él lo podía hacer, Él es Dios, Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. Pero el Señor no. El Señor, digamos, está a la costa del mar y el Señor comenzó a caminar sobre el mar y dirigirse a ellos. Dice Marcos que la intención del Señor era adelantarlos. Que no era exactamente quedarse ahí, sino adelantarlos. Pasar por la barca. Él quería pasar y llegar allá y recibirlos probablemente. El Señor quiere algo con nosotros y Él tiene una meta con nosotros. Pero a veces el Señor tiene que quedarse, ¿sí? Y atendernos. Por nuestra inmadurez, por nuestra falta de fe, por nuestra falta o por aprender, o que sea revelada nuestra condición. Por nuestra insensatez, por nuestras variedades, por todas estas cosas que habitan en nosotros. Entonces el Señor se queda. Entonces sigamos leyendo. Quedamos en Mateo, versículo 24. 24. Vamos para el versículo 25 entonces. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Este versículo quiero dividirlo en dos. En parte A y en parte B. Porque dice cosas muy importantes y muy necesarias para que el Señor sea cada vez más revelado a nuestros ojos. La parte A va a ser más a la cuarta vigilia de la noche. Esa es la parte A. Y la parte B, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Entonces, esto sí lo voy a leer un poquito, no me acuerdo mucho, entonces lo voy a leer. Lo de las vigilias, para que entendamos. Entonces, en tiempos bíblicos era muy normal que existieran vigías, o ¿cómo se llama esto? Centinelas. Era muy normal que hubieran centinelas y vigías. Más que todo se utilizaban por las noches. O sea, por el día también habían guardias, pero estaban más atentos era por la noche, pues, porque pues, es donde más atacaban los enemigos. Entonces, también encontramos las vigilias, encontramos o sea, de que es algo que viene desde toda una tradición judía, ¿no? Porque pues ellos no tenían reloj. Sí, como nosotros ahorita podemos ver, entonces nosotros decimos, no, es tal hora, y ya sabemos qué horas son, porque tenemos reloj. Ellos no tenían reloj para marcar por la noche, ellos más o menos por el día, entonces, ¿ustedes han visto los relojes de arena? Pero no los que usted voltea, sino los que usted pone un palito en una arena y ve conforme el sol va dando, conforme se va volteando la luz. Así se puede marcar el día, pero a la noche usted cómo la cuadra, si no hay nada. Entonces,
Esto aparece en Jueces, capítulo 7, versículo 19. Voy a dejar a los hermanos para que lo lean en sus casas. El Señor también hizo referencia a las vigilias en Marcos 13, versículo 35, que es cuando dice: mira que no sabe cuándo venga el Padre, que cuando viene el ladrón, si viene de día, si viene de noche, hay que estar pendientes, vigilantes a todo momento. Y ya vamos a entrar a las vigilias. Entonces, la primera vigilia era tarde en el día, entre comillas. Iba desde la puesta del sol hasta más o menos las 9 de la noche. La segunda vigilia era la medianoche, o sea, así se llamaba, la medianoche. Iba desde alrededor de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia era al canto del gallo. Iba desde la medianoche hasta aproximadamente las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, o sea, la que acá se menciona, y la cuarta vigilia era muy de mañana. Iba desde alrededor de las 3 de la mañana hasta la salida del sol. Y yo me puse a googlear qué hora es la más oscura de la noche. Según Google, según Google, es las 5 de la mañana. En Soacha. Decía era las 5 de la mañana, la hora más oscura, porque es donde más va a salir el sol. Entonces es la hora más oscura. Entonces dice, el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos salieron antes de que anocheciera. ¿Sí? Vemos el cronograma, el tiempo. Ellos salieron por la tarde, ya casi atardeciendo. Y eran tipo 3, 4 de la mañana, 5, 6. Y ellos apenas estaban en la mitad. Juan complementa y dicen que llevaban como más o menos unos 10, 15 estadios. Entonces iban a la mitad. Entonces, nosotros vemos esto y mis hermanos, en los momentos más oscuros de nuestra vida, el Señor está ahí, mis hermanos. En los momentos donde menos hay luz, el Señor está ahí. En medio de la tempestad, en medio de las aguas bravas, en medio del viento, porque el viento viene en contra, hay un caos y hay oscuridad, no vemos nada, el Señor va ahí con nosotros. Amén. Amén. El Señor no nos deja, no nos abandona. Él no abandona a su iglesia. ¿Quiénes estaban ahí en el bar? En la barca. Su iglesia, sus discípulos, sus amados, los que el Padre le había dado. En Juan 17, el Señor dice que ninguno de los que el Padre le dio lo perdió, excepto el hijo de desobediencia. Amén. El Señor no pierde a ninguno, el Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre está cercano a nosotros. Él ve y actúa. ¿Sí? Él no como que los vio ahí batallando y todo esto y dijo, no, mejor, no, otro poquito como masoquista. Para que, o sea, nosotros somos así. Vemos a alguien en un cierto tipo de dificultad y somos, no, un poquito más para que aprenda. No, el Señor no es así. El Señor sabe la medida exacta, el sazón, todo donde tiene que ir. Él lo sabe. Es como un pastelero. Los que han intentado, como yo, hacer un pastel y nunca les ha salido, pero a los que sí les ha salido, saben que tiene que tener las medidas exactas, lo que diga ahí.
Si se pasa un poquito, se dañó. Ya no sirvió. O ya quedó muy dulce. Y a lo dulce hay que ponerle sal. Yo no sabía que a los postres se les tiene que poner sal para que resalte el dulce. Y así es. El Señor tiene que salarnos para que resalte lo de Él. Amén. Y ciertamente, mis hermanos, no miremos a los apóstoles en esta situación como, esta gente sí es incrédula, esta gente sí es necia. No, hermano, póngase usted en el bar, en la barca. Póngase usted ahí, hermano, a oscuras. Usted ya viene cansado toda la noche, dele, y dele, y dele, sin parar. Y le estoy dando, y se viene el viento, y sigo, y la lluvia, la tormenta, no veo nada, pero ahí voy, como sea. No veamos con ojos de fariseos e hipócritas a los apóstoles, religiosamente mirándolos. No, es que estos no, es que incrédulos. No, póngase usted ahí, hermano. ¿Usted qué hubiera hecho? Nosotros necesitamos del Señor. Tanto así, hermanos, que imagínese usted estar ahí en la situación. Y un momento a otro, ¡boom! Estoy acá en la barca. Y probablemente lo que dice Estelita, probablemente hasta con agua por dentro de la lluvia, todo sudado, cansado, mojado, no veo nada. Llevo toda la noche remando estresado. Y un momento a otro, ¡boom! Veo a alguien ahí. ¡Uy! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¿Qué es esto? Hermanos, misericordia. Nos es necesaria tener para poder dar. Nosotros necesitamos ver a los discípulos no de una forma como ahí, sino vernos ahí en ese lugar también, que era necesario. Y el Señor permitió esto para que ellos fueran afirmados en la fe, en saber quién es Él. Y por eso es necesario que nosotros pasemos por estas cosas, para que nuestra fe sea fortalecida, para que no seamos como ondas del mar que van y vienen. Van y vienen. No, el Señor quiere establecernos. ¿Sobre qué? Sobre la roca, que es Él mismo. Y necesitamos ver, y necesitamos aprender, y necesitamos equivocarnos mucho, hermano. Porque usted, ¿cómo aprende? En sus errores. Ciertamente qué precioso cuando ya la obra del Señor ha sido avanzada en nosotros y no tenemos que cometer errores, ¿no? También es una bendición tremenda. Pero es muy necesario, mis hermanos, que conozcamos en quién hemos creído. Que no sea nomás una ilusión. Que no sea nomás, no, cero pantomimas, cero teatros, cero de todo eso. Señor, yo te amo, Señor. Pero cuando vea las Escrituras, el Señor, ¿qué dice? El que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Me ama? Obedezca mis mandamientos. Tome su cruz voluntariamente. ¿Sí es la diferencia entre la cruz y una lucha, un desafío? Una prueba. Amén, mis hermanos. Entonces es necesario estas cosas. Aunque también hay muchas veces, un pequeño paréntesis, atravesamos por cosas en nuestras vidas que no son ni luchas, que no son ni cruz, ni pruebas, nada, sino simplemente pago de nuestra maldad. ¿Sí? Nuestras propias cosas que hemos cosechado, que hemos sembrado, esas mismas recogemos. Ya pensamos que son cosas, no, Señor, pero no. También hay que ser conscientes de nuestra responsabilidad y de el mal que hemos hecho y recoger ese mal, lamentablemente.
Pero gracias al Señor porque podemos recoger ahora y no allá, en un lloro y crujir de dientes. Amén. La parte B Jesús es Dios. La parte B, Jesús es Dios. Quiero que me acompañen, por favor. Quiero que los hermanos lo veamos. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y necesitamos ver la palabra para ser santificados. Entonces dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Yahvé Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento nos está diciendo que el único que puede andar sobre las aguas es Dios. ¿Y quién está caminando sobre las aguas? Dios. Entonces, en medio de las aguas, en medio de la tempestad, tenemos que reconocer que es Dios. Es algo que conocemos, pero no se nos es evidente por nuestra circunstancia, por nuestra falta, no sé, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de madurez, por distintas cosas. Pero el Señor siempre deja claro que Él es Dios. El único que puede caminar sobre la faz de las aguas es Dios. Versículo 26 de Mateo 14 dice: y los discípulos, viéndole andando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Qué casualidad que Marcos, o sea, Mateo, Marcos y Juan nos dicen lo mismo. Esto nos dice exactamente lo mismo. Cuando no reconocemos a Dios, nos asustamos. Mételo en un momento, hermano, hermana. En medio de las circunstancias no podemos ver a Dios. O no entendemos. Andamos más por instinto que racionales. Y a veces por andar bajo nuestros instintos y no somos racionales, no podemos ver a Dios. No podemos entender las señales de Dios. ¿Qué señal tan grande? Yo nunca he visto una persona caminando sobre el agua. A menos de que sea un mago que tenga unas bases en vidrio para que pueda caminar sobre eso. Pero naturalmente no. Y Dios se muestra, Dios da señales que Él es. Pero andamos en nuestra naturaleza y no vemos que Él es Dios. Y eso es una realidad también. Y también gracias al Señor por el versículo siguiente. Sí, que no tan solo se queda ahí, sino que el Señor se manifiesta aún más, aún más, aún más. Y no se queda en solo esto, sino que Él avanza. Él quería avanzar, vio la situación, se acercó, tuvieron miedo, pero el Señor no se quedó ahí, como que no, me rechazaron, no me reconocieron, no, sino yo voy más. El Señor siempre quiere más. El Señor nos quiere a nosotros. Nos quiere. Nosotros no somos, o sea, si usted se pone a ver, hermano, usted no es necesario. Y no lo digo esto para deprimirnos y ponernos tristes, no, sino un lado objetivo. No somos necesarios. No lo somos.
Pero el Señor le place que estemos en sus negocios. Él quiere. Él no nos necesita. Él nos quiere. Amén. Y gracias, Señor, por el versículo siguiente, porque dice: pero enseguida Jesús les habló. O sea, apenas gritaron, apenas el susto, el Señor les habló. Tened ánimo, soy yo. No temáis. En Marcos dice también lo mismo. Estas mismas palabras. Tened ánimo, yo soy, gracias. Yo soy, ¿qué dice? Yo soy, no temáis. Y en Juan quita el tened ánimo. Solamente pone yo soy. Suficiente ese yo soy. ¿Sí? Poco a poco. Yo soy, no temáis. Hay momentos donde nos enfrentamos a ciertas cosas en la vida donde nos dan miedo, hermano. Donde no podemos. Y el Señor no nos pide que por miedo nos quedemos quietos. Sino tengo miedo y reconozco mi miedo. Pero Señor, ayúdame a avanzar. No tengan miedo. No tengan miedo, no tengamos miedo. Hermanos, todos en medidas. Todos estamos en la misma barca. Toda la iglesia está en la misma barca. Toda la iglesia. O sea, todos estamos en las mismas circunstancias. O sea, de santificación, de proceso. Todos estamos en eso. Ninguno se salva. Y de hecho es un refrán, pero es muy cierto. Y si usted no se encuentra en eso, hermano, evalúese. Aunque también el Señor nos permite oasis, ¿no? Nos permite estar tiempos de calma. Y gracias, Señor, por esos momentos. Pero el Señor no quiere que sea la constancia, sino que avancemos. Porque Él nos quiere llevar a otro lugar. Amén. Y ahorita vamos a entrar a ese lugar donde el Señor quiere llevarnos. Esta parte, la que vamos a leer, no está en los otros dos evangelios, solamente en esta. Y es bien importante, mis hermanos. Así que miremos con la ayuda del Señor y que su Espíritu nos ilumine y podamos ver la gloria de Dios en estas cosas. Antes de comenzar, quería recordar que ese yo soy, el Señor lo dijo muchas veces, desde el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3, versículo 14. ¿Sí? Yo soy el que soy, dijo el Señor. ¿En nombre de quién iremos? En el yo soy. Yo soy el que soy. También cuando vienen a Él a apresarlo, el Señor les dice, venimos por Jesús. ¿Quién? Yo soy. Y cayeron. Yo soy. Entonces, este yo soy es Dios. Yo soy. Fortaleza en Dios, porque Él es el que es. Y por Él somos. ¿Sí? No es nosotros mismos. Uno de los principios errados, hasta del satanismo, es confía en usted. Usted puede. Usted. Claro. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentira. Y sabe que entre más usted se mire, más se apartará de Dios. Y más maldad habrá. Hay momentos donde ustedes no han visto, hermanos, que cuando ustedes se miran mucho a sí mismos, ustedes encuentran mucha mal. Hermanos, Dios no quiere volverlo su mejor versión. Su naturaleza, Dios quiere matarla, porque no le sirve. Su viejo hombre quiere matarlo. Por eso la cruz. ¿Sí? La cruz es un símbolo de muerte.
Entonces nosotros necesitamos ser llenos de Él. Precisamos del Señor. Hay una alabanza en portugués, se la recomiendo a los hermanos, se llama Aguas Purificadoras. Es muy sencilla de entender al español. Y dice, existe un río, Señor, que fluye de tu gran amor. Aguas que corren del trono de Dios. Aguas que son puras y que limpian. Por donde este río pasa, todo va a transformar. Pues emana vida del propio Dios. Y ese río está en este lugar. Quiero beber de tu río, Señor. Sacia mi sed. Lávame entero. Perdón, se me olvida. De tus fuentes de aguas vivas. Yo quiero fluir en tus aguas, en tus fuentes de agua vivas. Es una canción preciosa, mis hermanos. Se llama Aguas Purificadoras. Es muy sencilla de entender al español. Muy buena, hermano. Y es una necesidad que tenemos del Señor. Nosotros deseamos ser llenos de la vida del Señor. Ahorita nos cantábamos, lléname de tu poder, lléname de tu amor, lléname de tu presencia, llena mi espíritu, llena mi alma, llena mi ser. Llénanos, Señor. Necesitamos ser llenos del Señor. Versículo 28, avancemos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Pedro siempre muy, ¿cómo se llama eso? Muy osado, sí, como siempre, como el principal, el más arriesgado, el loquito. Dice, el Señor dice, yo soy, no temáis. Ellos reconocieron la voz, ¿sí? No lo veían bien, pero reconocieron la voz. ¿Cómo dice la palabra? Que el que oye mi voz, ¿qué? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Reconocieron la voz del pastor. Pero hay duda. Y no miremos a Pedro, sino mirémonos a nosotros mismos. La duda, cuando el Señor, estamos en esas circunstancias y el Señor se manifiesta. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué tremendo. Qué osadía, dicen los hermanos. Y es una realidad. Pero también cuánta misericordia de Dios para con Pedro. Porque el Señor le dice, hombre de poca fe, no le dijo en ese momento, le dijo fue cuando se hundió. ¿Sí lo vemos? El Señor le dijo, hombre de poca fe, ya después. Pero el Señor ni se molestó. Manda que yo vaya sobre ti. El Señor quiere hacer cosas en nuestras vidas, hermanos, que hay cosas que Dios puede hacer solo Él. Pero hay cosas que el Señor quiere y permite que nosotros hagamos. ¿Sí? Entonces la vida en Él nos lleva a hacer cosas. Nuestra vida en Él nos lleva a hacer cosas que solamente Él puede hacer. Que en nosotros no hay el poder. Entonces nosotros muy difícilmente, se nos es difícil reconocer nuestros errores a los demás. Nosotros muchas veces se nos es difícil ver nuestra situación y reconocer que cometimos mal. En nuestra condición se nos es difícil amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo es que es próximo, cercano, cuando son cercanos. A nuestros jefes, a nuestros hermanos de la misma iglesia. Cuando nos llenamos de nuestras envidias,
de nuestros orgullos, de nuestro querer ser yo. Y esas cosas son en nosotros y son de nuestra carne, mis hermanos. Y eso es pecado de nuestra carne, de nuestra situación. Eso no, dice Gálatas 5:8, estas cosas no provienen de quien nos llama. Esas cosas son de nuestra carne. Son de nosotros mismos. Entonces para nosotros es necesario que más aproximación tengamos al Señor. El Señor puede hacer su obra en nosotros, su vida. Las cosas para nosotros es imposible. Entonces para nosotros es imposible ciertas áreas de nuestras vidas, pero el Señor quiere hacer y las lleva a hacer. Porque el Señor no se quedó como ahí. No. Quédate ahí. Le dice, venga. ¿Usted quiere? Venga. ¿Usted quiere? Venga. Yo soy Dios. O sea, es como por ejemplo, es como el Señor está diciendo, yo soy Dios. Yo tengo control sobre esta tormenta, yo tengo control sobre todo. Yo ya conozco todas las cosas. Venga. Crea, venga, confíe. Qué tremendo. El Señor está mostrándose como Él es, con un propósito mayor. El Señor le dice, yo la otra vez yo le estaba hablando con un hermano del trabajo y yo le decía al hermano, es tremendo porque a veces uno pide cosas que uno no está preparado todavía para asumirlas. Pero aún el Señor es misericordioso porque lo permite a uno a ciertas cosas. ¿Para qué? Para que usted sea consciente de su situación y de cuánto necesita de Él. Y todavía lo que falta. No es para que se ponga triste, hermano. Dios no le muestra, ciertamente el Señor no la muestra completa, el Señor muestra poco a poco lo que usted es, lo que somos. Poco a poco el Señor lo muestra. Si lo muestra completamente, hermanos, queríamos locos, hermanos, muertos, destruidos, con tanta insensatez, con tanta mentira, tanta pantomima, ¿sí? Con nuestro amor a nuestros prójimos, ¿sí? Con tantas cosas que no son reales en nuestras vidas. Y una de esas es tremendamente pensar que estamos y no estamos. Entonces el Señor quiere mostrarnos nuestra condición. Y es necesario que venga. Usted quiere, venga. Yo soy Dios. ¿Usted quiere venir? Venga. El Señor le está diciendo, confíe. Continuamos. Y Él le dijo, ven. Nomás le dijo eso. Ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, no tan solo fue que se bajó de la barca, que eso también es mucha fe. O sea, bajarse en semejante tempestad y bajarse de la barca es algo tremendo, hermano. Pero entonces se baja y pone un pie y no me hundo. Imagínese esa escena, o sea, usted pisa el agua y que el agua no se mueva. O sea, no lo hunda. Y no tan solo es un paso, sino que da otro paso y otro. Dice ahí, en el versículo 29, andaba sobre las aguas. O sea, no fue que nomás se bajó, sino que caminó. No sé cuánto, pero caminó. Se acercó al Señor. Entonces, a veces nosotros pensamos que tenemos mucha fe, hermanos. Y tenemos una gasolina de avión. Pero, hermano, la gasolina de avión se acaba tarde o temprano. ¿Y usted qué va a hacer con el avión? Pues se va a ir con todo el avión. Hermano, nuestras fuerzas no sirven para nada, hermano. Muchas veces nosotros queremos tener ciertas fuerzas y poder hacer cosas. Y muchas veces son muy buenas y nos han llevado a hacer cosas buenas. Pero hay momentos donde no es suficiente. Entonces Pedro comienza a andar y dice el versículo 30.
pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Imagínense, hermano. ¿Ustedes han visto un río caudaloso? ¿Han visto mucha agua fuerte? Así sea en videos. El mar, cuando usted ve videos de tsunami, eso es una vaina bárbara. Eso llena de temor con nomás verlo. Imagínese usted ahí en la escena, está ahí, caminando, y veo los vientos y veo que viene una ola y una circunstancia bien compleja, y de noche no puedo ver. Se quedó sin fe. ¡Pah! Dice el versículo 31. Al momento Jesús, o sea, no fue que el Señor esperó un ratico para que aprenda. No, al momento Pedro baja y el Señor mete la mano. Al momento Jesús extendió la mano hacia él. Hacia escoger, agarrar de la mano, sujetar. Hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una cosa es estar dentro de la barca y dudar. Otra cosa es cuando usted ya ha caminado sobre el agua y dudó. ¿Amén? ¿Entendemos? Son cosas muy distintas, mis amados hermanos. Por eso yo le digo, venga. ¿Quiere? Venga. Entonces son muchas distinciones que hay que hacer ahí. ¿Por qué dudaste? Quiero que los hermanos por favor me acompañen a Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 52, perdón. Marcos capítulo 6, versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido su corazón. El Señor, antes de esto, el Señor había dado el pan a los 5,000. Los panes y los peces. Es el contexto. Entonces, muchas cosas que a veces pasan en nuestras vidas no las entendemos o no las captamos por la dureza de nuestro corazón. Porque, hermanos, nosotros no sabemos cuán obstinados somos. Somos tan obstinados y tan necios, hermanos. Lo somos. El Señor sabe que lo conveniente, lo bueno, lo perfecto, Él tiene buenos pensamientos. Dice Jeremías que Él tiene pensamientos de paz para nosotros, agradables. A nosotros hay mucha incertidumbre y a veces nos dejamos llevar. La incertidumbre es normal en nuestra vida cristiana. Hay momentos donde no sabemos qué hacer. Pero hay momentos pero aún así sin saber, el Señor siempre está ahí. Siempre está ahí cercano, siempre está pronto a recibirnos, a consolarnos. Imagínense la cena, hermano. Usted se cayó, el Señor lo sacó, lo lleva caminando probablemente en hombros, o sea, así, o sea, como sujetado, hasta la barca otra vez. Y lo sube allí. Todo esto es necesario para que nuestra situación, para que nuestra necesidad y lo que somos sea revelada, hermanos. Es necesario que sea revelada nuestra situación, nuestra circunstancia. Eso es muy necesario. Entonces, ¿qué dice Marcos? ¿Cuál fue una de las revelaciones?
que eran duros de corazón. Y otra de las gran revelaciones es que Jesús es Dios. Y que Él puede sobre todo, porque dice ahí adelantico, si los hermanos quieren mirar ahí en Mateo 32, dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El Señor hubiera permitido, si hubiera sido la voluntad de Él que ese trayecto fuera totalmente sereno, Él lo permite. Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. Él hizo los cielos y la tierra está llena de su gloria, y su dominio, todo está en sus manos. Pero al Señor le plació ese tiempo, y el Señor supo cuándo detener el viento. ¿Cuándo detenerlo? Un momento donde el Señor dijo ya, y se calmó todo. Todo se calmó. Y eso le dice Mateo, Marcos y Juan. Apenas subieron los dos, el Señor calmó todo. En la hora más oscura, en el momento más terrible, el Señor calmó todo. Pero era necesario que conociéramos nuestra condición y que conociéramos a Cristo. Ese sí es el verdadero propósito. Que veamos a Cristo, que los conozcamos, que lo vivamos, que lo experimentemos, hermano. Dice, entonces, versículo 33, acabamos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eso Dios quiere hacer, revelarse a nosotros. Que nosotros contemplemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él estaba en el monte, los vio y fue. Él está en todas las circunstancias de nuestras vidas, mis amados hermanos. Él es Emmanuel. Él es el príncipe de paz, es revelado en Isaías. Él es el que está con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en otro lugar, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si mal no recuerdo, creo que es. Esa es la voluntad de Dios. Era necesario que ellos fueran afirmados. Esto es una afirmación para ellos. ¿En dónde estaban y con quién estaban? Porque ¿qué pasa después de esto? Si nosotros leemos el contexto, llega un punto donde los 5,000 que el Señor había dejado atrás, ¿sí? Cuando Él mandó a sus discípulos aparte, y Él se queda despidió a los demás, se va y ora, y después comienza a caminar sobre las aguas para encontrarse con ellos. Dicen, ¿en dónde está Jesús? Y comienzan a buscarlo. Porque Juan, a mí me encanta mucho Juan, el libro de Juan, porque Juan da muchos detalles específicos, es muy específico. Entonces, por ejemplo, ahí los otros evangelios dicen, un ejemplo, algunos de los que estaban con él, o uno de los suyos, o uno de sus discípulos, le cortó la oreja a tal. No, Juan dice, Pedro le cortó la oreja, Pedro le cortó la oreja a tal. A Malco. Pedro, él da los detalles específicos. ¿Por qué el Señor se va de la multitud? Porque le querían ser rey. Imagínate, les dio de comer de panes y peces. Y aún sobraron 12 cestas. Pongámoslo rey. El Señor no quería eso. Entonces el Señor se va. Y las personas que estaban atrás pasaron a buscarlo. Y el Señor se les manifiesta tremendamente y les da la verdad. Y a lo último de esas conversiones, y es tremendo porque las preguntas que ellos hacen, el Señor se las contesta. Y esto, y lo uno y lo otro. Y al final se van.
Y quiero que me acompañen a lo que sigue después. Quiero que me acompañen, por favor, a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo desde el 60 desde el 66, leámoslo, hasta el 71. Entonces, bajo este escándalo que estaban, dice el 66, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban más con él. O sea que no eran de él. Andaban con él, mas no eran de él. Y dijo entonces Jesús a los 12. El Señor no se refiere a nadie más, sino el Señor a los 12, a los que anteriormente se les había revelado en la barca, les dice a ellos, a los que les había sido revelado, a ellos les pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, otra vez Pedro, el primero, el líder. Otra vez vuelve Pedro y mira lo que le dice. Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fruto tan tremendo dio eso? ¿Se acuerdan primera de Juan? ¿Cómo comienza? Lo que hemos visto, oído, palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Para que deje de ser solamente una idea o simplemente sentimiento, es necesario pasar a la realidad. Cuando el Señor pasa a la realidad, ya vienen convicciones, ya vienen certezas, ya no vienen más dudas. Ya no viene, venga, ¿será que yo soy hijo o no soy hijo de Dios? Venga, es que esto no, ya hay una certeza. Yo ni por qué temer. El perfecto amor quita todo temor. Y nosotros ya estamos en Cristo. Jesús les respondió. No se le dijo tan solo a Pedro, sino a todos, a los 12. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba aquí, por eso puse el 71, pues para hacer la aclaración, ¿no? Hablaba de Judas Iscariote. Y Judas Iscariote era de una ciudad, no era su apellido, sino era de donde era. Hijo de Simón. Porque es... perdón. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Esto ya lo sabía el Señor, Él no lo tomó por sorpresa. Ahí sabemos de la presencia de Dios. Él ya conoce todas las cosas. Mis amados hermanos, es necesario que conozcamos al Señor en las pruebas, en los desafíos. No es algo sencillo. No estamos diciendo que es algo sencillo. Mas sí hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. Esa es la única esperanza que tenemos, mis hermanos. Para todo aspecto de nuestra vida, hermanos. Para todo aspecto. No hay más. Solo hay un camino que nos lleva al Padre.
Y es el Señor Jesús. Es que tomemos fuerza, mis hermanos. Es que esto tomemos fuerza en el Señor. El que Él está con nosotros, que no nos abandona, que Él da su vida por sus ovejas, que Él dio su vida por sus ovejas. Y ya para terminar, quiero que mis hermanos me acompañen. Un salmo muy conocido, o los que ya se lo saben de memoria, pero muy certero a la verdad. Salmo 23. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle, ¿cómo dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Ciertamente qué? ¿Ciertamente qué? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará, hermanos.